Justamente un nuevo giro en temas migratorios se ha desatado luego de la unión de congresistas republicanos y demócratas para presentar la ley Dignidad, un beneficio para migrantes. ¿De qué se trata? En unos instantes se le comentamos. Además, le damos a conocer que durante este fin de semana la Corte de California podría dar un veredicto a favor o en contra de un nuevo TPS para los hondureños y también para los nicaragüenses. A continuación, nuestros titulares. Sobre la situación de la cancelación del TPS de Honduras y Nicaragua. En este momento pues podemos mencionar que la noticia es extremadamente devastadora para la situación de cerca de 70,000 personas y sus seres queridos. Son personas que por más de 30 años han estado residiendo en los Estados Unidos y viviendo con el alivio del programa por 25 años. De manera de que la mayor parte de su vida se ha desarrollado en diferentes comunidades de los Estados Unidos en el aspecto laboral, desarrollo de relaciones comunitarias, también de tener nuevos miembros de sus familias, sin dejar de un lado todo lo que pueden ser las propiedades, contribuciones económicas y diferentes enlaces que han desarrollado a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas, ha determinado que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado lo suficiente como para permitir el regreso seguro de sus ciudadanos, por lo que ya no se justifica la continuidad del TPS. Los permisos de trabajos otorgados a los connacionales expiran en la primera semana de septiembre, lo que deja a las familias un periodo de 60 días para organizar un plan de salida, un plazo que muchas organizaciones consideran insuficiente. Decisiones que deben de tomar sobre todas esas situaciones no pueden hacerse en 60 días. En este momento entendemos que los próximos semanas y días por venir, las personas van a tratar de informarse lo más que puedan, utilizar esa información para determinar, tomar decisiones como familia y posteriormente entender cómo implementar esos planes de emergencia. Es inhumano que únicamente 60 días han sido proporcionados para que estas personas puedan tomar los cursos de acción que estimen pertinentes. Creemos que es extremadamente incierto que todas las personas logren arreglar sus asuntos en 60 días, a pesar de que hay demandas en este momento tratando de detener la decisión del gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones pro-inmigrantes recomiendan a los beneficiarios del TPS explorar opciones legales para regularizar su situación migratoria, como solicitar asilo, ajustar su estatus o buscar otras formas de protección. Con respecto a qué podemos esperar a los salvadoreños, es interesante que estamos escuchando con respecto a personas salvadoreñas que se están viendo en los ojos de nuestras vecinas y vecinos hondureños y nicaragüenses, lo cual les ha animado a informarse para poder crear planes de emergencia en caso El Salvador pierde el TPS. Es muy importante ese paso porque las familias en este momento pueden tener suficiente tiempo primero para entender cuáles son todos esos desafíos que está enfrentando la comunidad hondureña y nicaragüense, verse en una posición similar, buscar asesoría legal adecuada que les permita no solamente entender el panorama, entender las dificultades que van a enfrentar con respecto a decisiones de propiedades. De más de 55,000 hondureños que estaban amparados bajo el TPS, quienes están actualmente obligados a salir de los Estados Unidos. Hondureños, donde automáticamente más de 55,000 hondureños pasan a estar de manera irregular en Estados Unidos porque ya no están amparados en el TPS y se les ha dado un ultimátum de 60 días para que puedan retornar al país, y si no retornan van a tener algunas multas que van desde $1,000 diarios, pero también se amenaza con confiscarles sus bienes y cancelar su cuenta bancaria. Todo esto. Y
Y aunque Honduras ha sido tradicionalmente un país de tránsito para los migrantes, algunos están optando por solicitar asilo o refugio debido a cambios en la dinámica migratoria regional. Principalmente los venezolanos que vienen en retorno ven en nuestro país una oportunidad. Muchos migrantes que antes usaban a Honduras solo como una ruta de tránsito hacia Estados Unidos, ahora optan por pedir asilo en el país, al no poder continuar su camino o por decisión propia. Desde la Oficina de Movilidad Humana de la Iglesia Católica advierten que las cifras de refugiados en la región aumentarán. Muchos migrantes venezolanos están retornando, colombianos, ecuatorianos están retornando a sus países. Pero el retorno es una situación muy más delicada porque están más desprovidos de recursos económicos y muchos están se quedando en nuestro país. Entonces ya hay una cifra ya muy alta de solicitantes de asilo, conforme el ACNUR, que es la institución responsable por esta parte, ya más de 100 familias han pedido refugio neste ano de 2025. Entonces ya notamos que es un público de refugiados que va a aumentar en Honduras. Claro que sabemos que la realidad de Honduras es difícil de una familia se mantener, pero ellos no quieren regresar hasta sus países por miedo, por no querer pasar por otros tipos de violencia en el camino. Por su parte, la Comisión de Acción Social Menonita señala que esta situación representará un enorme desafío para el Estado, pero que debe existir voluntad política para atender a esas personas que no pueden retornar a sus países de origen. Pese a las condiciones que tenemos en el país, la mayoría de migrantes que han transitado han dicho Honduras es el país donde mejor nos sentimos, más seguros, hay apoyo, se nos da atención, la población, las autoridades, organizaciones de sociedad civil. Ahora se vuelve un reto para el Estado, para el gobierno, proporcionar asilo a estas personas porque implica darles todas las atenciones necesarias. Entre tanto, el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, informó que Honduras ha recibido casi 300 solicitudes de refugio en lo que va del año, una cifra sin precedentes en comparación con años anteriores, donde el promedio anual oscilaba entre 100 y 200 casos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y justamente la muerte de un trabajador agrícola mexicano. Gracias por continuar informándose en su programa de temas migratorios aquí en Honduras, al sur de la frontera. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en esta noche de sábado aquí en el territorio nacional y también a los que nos ven en Telecentro Miami en los Estados Unidos. Siguiendo con las informaciones, las remesas familiares continúan en aumento y ya suman más de 5.799 millones de dólares en lo que va del 2025, un 25.3% más que el año anterior, según el analista en economía Sergio Moreno. Ante un proceso de incertidumbre que tiene que ver con las últimas acciones que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos, el hondureño comienza con lo primero es, si lo van a deportar, entonces él piensa en los bienes que él tiene en este momento. Entonces, si lo deportan, esos bienes quedan con nadie. Entonces, antes de dejar esos bienes con nadie, lo que piensa es que, previo a adquirir los bienes, en lugar de eso va a enviar el dinero para Honduras. Entonces, ahí es que comienza el proceso en el cual aumenta el flujo de las remesas por la incertidumbre en Estados Unidos. Ese es el primer efecto. Ahora, puede ser de que también en un periodo de tiempo, ante la incertidumbre, y que el que le está remesando le pida que guarde una precaución, eso se va a ver en aumento en los ahorros, porque la gente, sabiendo que no va a tener el flujo que tenía de manera constante, va a ahorrar un poco más el dinero. Y siempre en temas migratorios y también económicos, se avecina para Honduras una avalancha de hondureños retornados, por lo que es necesario que el gobierno estatal refuerce el plan estratégico para mitigar la cantidad de desempleados.
sector que está siendo seriamente reprimido, que son nuestros migrantes, que no descartamos que se va a dar una avalancha de compatriotas hondureños retornados por la política nefasta que tiene Donald Trump, y que nosotros ya estamos preparados. Precisamente la presidenta a inicios de año conformó una mesa que está integrada por varias instituciones. Dentro de estas instituciones tenemos a CEFIN, a Banprovi, tenemos a Semprende, y estamos nosotros, entre otras instituciones, nosotros dando pues la formación técnica profesional que se necesita y se requiere para realmente contrarrestar estos altos niveles de desempleo. Y César Castillo, director del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hizo énfasis que el alza en el costo de las visas de turistas son un efecto en la crisis migratoria actual de los Estados Unidos contra los latinos. El primer aumento pasó de $160 a $185, pero también ahora hay otra amenaza sobre el tema de las visas y que podría encarecer, aunque la embajada todavía no ha dado un pronunciamiento específico, porque recordemos que en el nuevo paquete de medidas económicas que el presidente Trump y que fue aprobado por el Senado y el Congreso de Estados Unidos establece ciertas regulaciones, incluso habla de una tasa de impositiva a las solicitudes de visa de $250, situación que no se ha dado y no hay una comunicación oficial por parte de la embajada en Honduras, pero bueno, está eso ya aprobado en el paquete de medidas económicas. Pero también, más allá de las visas, también hay otros paquetes de medidas económicas que afectan también a los hondureños, principalmente a los hondureños que solicitan refugio o que solicitan asilo en Estados Unidos, también los que están amparados en algún estatus de protección temporal o algún parol humanitario, principalmente venezolanos. En el caso de hondureños ya no, ya se canceló el estatus de TPS, pero también hay ciertos aumentos en esa regulación, pero también hay aumentos en las solicitudes de permiso de trabajo. Entonces, entre tanto, representantes de la industria maquiladora junto al gobierno de Honduras están trabajando en conjunto, haciendo lobby con las autoridades norteamericanas para poder evitar que el gobierno de los Estados Unidos le aplique el arancel del 10% a los productos que exporta el país a la nación del norte. Aún está latente la aplicación del arancel del 10% a los productos catrachos que se exportan a los Estados Unidos. Ante este problema, los representantes de las maquilas aseguran que están sosteniendo reuniones con autoridades norteamericanas para poder evitar que Honduras sea castigado con ese impuesto. De parte de la industria existe el convencimiento de que este es un tema crucial, el tema comercial. Es crucial para el país, para la industria, para los empleos. En ese sentido, se ha trabajado en conjunto con el gobierno para tratar de bloquear todo ese tipo de obstáculos al comercio. Pero habrá que esperar, ¿verdad? Y ser muy hábiles, ser muy inteligentes y ser muy cautelosos también en la política exterior y la política comercial. Las autoridades de gobierno aseguran que de aplicarse el arancel del 10% a los productos hondureños, el afectado también será el consumidor norteamericano, ya que tendrá que comprar los productos más caros. Y cuando nos establecen un 10% de arancel a la parte agrícola, entonces que esté en stand-by en este momento, también lo está incrementando prácticamente al consumidor norteamericano. Pero a la vez estábamos antes preocupados porque nos acaba de competencia con México, que tienen un tratado con Canadá, que es el NAFTA, y también para las partes de automotrices. Ahora ha anunciado que tiene un arancel más alto México en otros productos y todo. Entonces, esta es una cuestión de incertidumbre. El 52% de las exportaciones hondureñas van hacia los Estados Unidos, y de aplicárseles un impuesto del 10%, dejará un impacto muy negativo en la economía nacional. Los economistas le recomiendan al gobierno buscar un trato preferencial para Honduras con las autoridades norteamericanas. El llamado que nosotros hacemos es a que tengamos una estrategia. Primero, una estrategia de acercamiento hacia Estados Unidos, buscar un trato preferencial hacia nuestros productos. Segundo, es identificar nuevos mercados alternativos a los que vamos a poder enviar nuestros productos, pero también es importante lo siguiente. Es importante atender los problemas estructurales que enfrenta el sector
sector productivo del país para poder ser más competitivos, disminuir costos. El secretario de Desarrollo Económico le hace un llamado al presidente Donald Trump para que no vea a Honduras como un enemigo comercial, ya que los productos catrachos no se pueden producir en los Estados Unidos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bueno, y analizando el tema migratorio en Guatemala, ¿qué impacto tiene el nuevo impuesto a las remesas aprobado en los Estados Unidos? Aquí los detalles. La propuesta inicial planteaba un impuesto del 3.5%, lo cual habría generado más de 867 millones de quetzales, pero tras ajustes en la propuesta se estableció una tasa menor. A pesar de la reducción, expertos advierten que se debe estar atento a los posibles efectos sociales, especialmente considerando que millones de guatemaltecos dependen de estos recursos. El impacto que se había tomado en cuenta era un impacto máximo con el 3.5% de 867 millones de dólares. Eso era el impacto que iba a tener este 3,5%, asumiendo que ese 3,5% no se iba a enviar a Guatemala, ya que era el impuesto que se había establecido, pues digamos, antes que se aprobara esta ley. Este 1%, el impacto, diría aritmético, sería alrededor de 200 millones de dólares, es un impacto que ya es bastante más leve, y como ha dicho también el presidente Trump, aquí el cambio es que bajó el 1%, pero se le aplicó también a residentes estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos pues espera recaudar una mayor cantidad de impuestos, ya que la gente que lo va a pagar pues es un mercado más amplio, pero en el caso de Guatemala diría que ese impacto va a ser relativamente bajo, aunque sí va a tener un impacto, pero habrá que ver también las nuevas políticas migratorias pues que tomará Estados Unidos. Ojalá se queden así y no se sigan endureciendo, ya que como sabemos los migrantes al final del día juegan un rol importante en la economía del país. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 3.5 millones de personas en Guatemala reciben apoyo económico mediante remesas, principalmente provenientes de Estados Unidos, aunque también llegan de otros países. El envío de remesas sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias. Estadísticas indican que los guatemaltecos en el extranjero destinan, en promedio, un 13% de su salario al envío de dinero hacia el país. Entre tanto, el presidente del Banco de Guatemala se ha pronunciado también sobre el nuevo impuesto de las remesas al 1%, y así también él ha manifestado que estos posibles escenarios se podrían dar de manera negativa en Guatemala. Según autoridades del Banco de Guatemala, de aplicarse una medida de este tipo, el impacto económico alcanzaría los 860 millones de dólares anuales. Este arancel podría reducir el dinero que las familias beneficiarias reciben. Un 3.5% de impuesto implica alrededor de 860 millones de dólares. Esto es 0.5% del Producto Interno Bruto y realmente en términos macroeconómicos el efecto no sería sustancial, pero debemos de recordar que las remesas familiares tienen un efecto económico, pero también tienen un efecto social. De acuerdo con varias fuentes externas, dentro de los que se incluye el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, para el 30% de los beneficiarios de remesas familiares es el único ingreso que se tiene. Sí hemos visto en el pasado de que generalmente, en la medida de sus posibilidades, el migrante absorbe el costo adicional de envío. En este caso sería este impuesto, que vale la pena mencionar que los únicos que están exentos son los ciudadanos estadounidenses, es decir, para cerca del 95% de la población hispana en Estados Unidos. Continuamos con la agenda y le damos a conocer que Costa Rica reporta que en los últimos 7 años de crisis sociopolítica se ha convertido en uno de los principales destinos para quienes huyen de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tienen pendientes alrededor de 190,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses. El abogado Homer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación, Policía y también director general de Migración y Extranjería de Costa Rica,
explicó que han aprobado unas 16,000 refugios para nicaragüenses, aunque todavía tienen 190,000 solicitudes pendientes. El funcionario explicó que al ser el cuarto país con más solicitudes a nivel global, efectivamente el volumen lo supera a nivel administrativo. No obstante, resaltó que están resolviendo una estrategia y se están atendiendo paulatinamente. El informe anual de tendencias mundiales divulgado en junio pasado reveló que entre 2020 y 2024 la cantidad de nicaragüenses que buscaron protección internacional incrementó drásticamente, pasando de 70,786 a 386,221 en ese periodo. Está más de 300,000 personas nicaragüenses buscando protección internacional en países como Costa Rica, Estados Unidos, México, España, Panamá, Canadá, Guatemala, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Honduras, Irlanda, Suecia, Francia, entre otros. Entre tanto, le damos a conocer que el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, pidió a los refugiados que se sienten amenazados o perseguidos que acudan a la unidad de víctimas y testigos del organismo de investigación judicial o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Ambas instancias coordinan la protección civil a través del sistema judicial costarricense, explicó Zamora a través de un comunicado emitido por la presidencia el pasado 8 de julio y producido el domingo por el medio de comunicación costarricense La Nación. El modelo de seguridad costarricense se proyecta sobre el 100% de los pobladores que hay en el país. No hace discriminación entre refugiados y no refugiados, manifestó Zamora. Los reclamos vienen esto a raíz de los numerosos reclamos de activistas exiliados, nicaragüenses y ex cancilleres por la falta de atención a las advertencias y a la violación territorial por parte del régimen Ortega Murillo. Los temores, sobre todo, fueron avivados tras el asesinato del mayor en retiro nicaragüense, Roberto Samcam, un férreo crítico de la dictadura de Ortega Murillo, que vivía exiliado en Costa Rica desde el 2018. Samcam fue asesinado de 8 disparos en su casa en Maravilla, San José, el pasado 19 de junio. El 40% de los costos de ciertos procedimientos migratorios y la implementación de nuevas tarifas, lo que impactará en el bolsillo de quienes residen en el país y buscan mejoras en su situación legal. Mira, interesante ver cómo está evolucionando el tema de política migratoria en Estados Unidos. ¿Sabías que ahora migrar legalmente puede costar más de $2,000? Bajo el nuevo presupuesto aprobado por el Congreso y respaldado por el presidente Trump, se han impuesto tarifas inéditas a trámites migratorios esenciales que nunca habíamos visto en Estados Unidos, país histórico que ha dado protección a muchas poblaciones migrantes, personas, mujeres, niños de muchas nacionalidades. El director ejecutivo de Agenda Migrante, César Ríos, realiza su propio análisis sobre los incrementos en los diversos trámites migratorios, mientras que anteriormente estos servicios presentaban una vía para proteger los derechos humanos. Con esta administración se recibe un giro en sentido contrario. Los trámites migratorios solían ser una vía para proteger derechos humanos. Hoy se han convertido en una fuente de ingreso para financiar políticas restrictivas como las que estamos viendo en Estados Unidos. No podemos dejar de hablar sobre el destino de estos fondos recolectados y preguntarnos a dónde va el dinero. Financiamiento para persecución y cierre de fronteras. Todo lo que pagan los migrantes ahora tienen un destino claro y preciso y bien identificado. Financiar la maquinaria de persecución y cierre de fronteras. ¿Qué es lo que contemplan? 20,000 nuevos agentes de ICE y CBP.
construcción de centros de detención y expansión del muro. Lo estamos viendo en Florida, y esta nueva cárcel humillante que han construido. Uso inteligente, los fondos van destinados para el uso de inteligencia artificial para vigilancia migratoria, una modernización de las fronteras y todo el aparato tecnológico que pueda estar disponible para controlar todo el paso ilegal que pueda haber. Los migrantes, entonces, no solo pagan por sus trámites, sino que financian su propia exclusión. Entre los cambios destacados se aplicarán por primera vez tarifas específicas de $1,000 por solicitud de asilo, un estatus destinado a proteger a quienes huyen de persecución política, religiosa, social. El permiso de trabajo también aumentará a $550 por una validez de solo 6 meses. Además, se cobrarán $100 anuales a quienes tengan solicitudes de asilo pendientes. La apelación de un juez de migración pasará a costar $900 frente a los 110 anteriores. También se elevará a $500 la tarifa para solicitar un estatus de protección temporal TPS. Para finalizar, Ríos señala que todas estas medidas implementadas bajo la nueva ley fiscal parecen apuntar una violación flagrante de los derechos humanos de los inmigrantes. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y justamente los salvadoreños que han sido deportados desde Estados Unidos están siendo apoyados por el gobierno para emprender en diferentes áreas laborales. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión con los detalles. La reintegración productiva de las personas que han sido deportadas desde los Estados Unidos es parte de los objetivos que se ha trazado la Cancillería de El Salvador con su programa Transformando Vidas. Con esto se busca ofrecer apoyo financiero, formación técnica y un acceso a diferentes mercados laborales. Una de las beneficiadas bajo esta modalidad ha sido María Escobar, quien ha iniciado su emprendimiento en helados artesanales. Elaboración de chocobanano con diferentes tipos de topping, galletas, coco rallado, mostacilla, maní, charamuscas, mangoneadas, sorbete artesanal, el cual pues he estado impulsando desde que recibí el apoyo del Capital Semilla. Asimismo, el programa trabaja desde un enfoque innovador, alineado con estándares globales y en la que se busca que los beneficiados incursionen en ámbitos tecnológicos, con el fin de que su negocio se extienda aún más. También los están apoyando con talleres. He sido parte del taller de marketing digital, el cual nos ayuda a impulsar mejor nuestros anuncios, nuestra imagen a la hora de publicar en redes sociales o a la hora de promociones. Pues llegar al 100% a los clientes, dar una mejor imagen, atraer más clientes, porque la idea es que mi negocio de helados artesanales Mari crezca y darle empleo a otra persona. Cabe resaltar que el gobierno salvadoreño, a través de sus diferentes dependencias, están buscando apoyar a este sector y reintegrarlos a la vida social y laboral. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, esta información que ha salido en el ámbito migratorio en los últimos días, pues por supuesto pone a la palestra diferentes temas, análisis referente a la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos y de qué manera ellos pueden protegerse y también que siempre sus derechos estén pues haciendo valerse.